Uno se da cuenta, hermanos, cuando escucha las noticias, más abusos, más violaciones, más depravación en la humanidad. Solamente hay una cosa, hermanos: falta de Dios en muchos hogares, en muchas familias, y en nosotros los creyentes mucha falta de oración por este país y ese deseo de llevar la palabra de Dios a muchas almas. Pídale al Señor, y yo también le pido, hermanos, que nos dé compasión por las almas, que sintamos como ese deseo de compartirles, no solamente que nosotros ya somos salvos. Todo lo que estamos viendo es una falta de evangelio, y alguien hablaba de la reevangelización de América, de Latinoamérica, de Sudamérica, y hace falta mucho deseo de llevar el evangelio a toda criatura, empezando por nuestros hogares, empezando por nuestro sector, empezando por nuestra ciudad. Entonces, esto que está pasando nos lleva a que pensemos, a que meditemos. Bueno, ya no podemos echar reverso ni podemos buscar culpables. Lo que tenemos es que actuar, y ese actuar comienza con la oración. Y la oración, el Señor nos ha dado dos instrumentos increíbles al cristiano: la palabra y la oración. Son las dos fortalezas que tenemos. No puede ir una separada de la otra, porque hay personas que les gusta mucho la lectura de la Biblia y poco la oración. No. Y a otros hermanos les gusta mucho la oración y poco la palabra. No. La palabra de Dios y la oración deben ir de la mano, siempre de la mano, para que nosotros podamos tener buenos resultados, buenas respuestas, hermanos. Los invito, los que quieran ir a la Biblia, está bien que confirmen. Tenemos el Salmo 127:1. Y quiero comentarles algo, hermanos. Nosotros somos salvos, y el hecho de que nos hayamos salvado no quiere decir que el Señor de ahora en adelante Él sigue haciéndolo todo. A nosotros nos toca colocar una parte, tenemos una gran responsabilidad. Y el Salmo 127:1 dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. ¿Qué podríamos interpretar en esto, hermanos? Pues yo a simple vista veo que el Señor hace todo. Dice: el Señor es el que edifica y el Señor es el que guarda. O sea que, ¿yo qué debo hacer? Nada, porque Él lo hace todo. ¿Será que es así el hilo del pensamiento del salmista? Vamos a ver. El salmista presenta aquí a Dios como el constructor y vigilante, y que sin Él fracasamos en nuestra labor. Eso es lo que nos está diciendo ahí de entrada. Sin embargo, no nos enseña a que no construyamos ni vigilemos, porque Dios se encarga de todo. ¿Cómo así? ¿Será que Dios cuida esta iglesia, hermanos? ¿Pero hay que cerrar la puerta o no? ¿O nos podemos ir y dejar la puerta abierta tranquilos porque Dios cuida? No, exactamente. Él trabaja, pero nosotros tenemos una responsabilidad en actuar también. Nosotros también debemos construir, edificar y colocar guardia. El asunto es que nuestra dependencia está por encima, está Dios. Y ahora lo vamos a ver para que quede mejor explicado en esta mañana este tema. Este es un salmo de entrada. Dice: aquí aprendemos que tanto los constructores como los vigilantes deben ser responsables en su labor, pero deben hacerlo en dependencia de Dios. Ya viene la explicación, hermanos. Debemos ser disciplinados en lo que hacemos, pero no confiar en la disciplina en sí misma. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? Por ejemplo, una disciplina para el creyente es la oración. Pero no debo confiar plenamente en la oración que yo mismo hago, sino en que esa oración llega, claro, para la dependencia. Porque si no tengo una autoconfianza en que yo ya oré y punto. Con eso ya no hay nada que hacer, ya el Señor que responda.
yo tengo que mirar cómo es esa oración y hoy vamos a ver cómo es esa oración que nosotros debemos hacer, qué responsabilidad tenemos. Nuestra confianza debe estar basada en Dios. Para eso está Nehemías, hermanos, Nehemías capítulo 4, versos 8 y 9, y mire lo que ellos hicieron, para ir complementando lo que les digo yo del Salmo 127. Dice, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Ustedes se acuerdan que Nehemías estaba trabajando para un rey, para un gobierno, supo las noticias que pasaron con Jerusalén, se entristeció muchísimo Nehemías y empezó a hacer las gestiones para la recuperación de la ciudad. Y dice Nehemías, y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Miren lo que hicieron, oraron, pero no solamente oraron, pusieron guardia. Aquí ya comenzamos a ver, el hecho de que oremos no indica que dejamos la puerta abierta. El hecho de que oramos al Señor no indica que tenemos unas responsabilidades. Por ejemplo, yo estoy buscando trabajo. Yo le oro al Señor. Señor, yo necesito que tú me ayudes con un trabajo. Y me quedo en mi casa de rodillas esperando todos los días que alguien venga y me golpee. Yo oro, dejo en manos de Dios, dependo de Él, pero tengo que ir a hacer la diligencia, presentar la hoja de vida, llenar papeles y actuar de la mano del Señor, en dependencia de Él. ¿Me explico, hermanos? Yo pido, pero tengo que actuar, porque coloco la fe en acción. Y esa oración puede tener respuesta. Por medio de la oración mostraban que dependían de Dios, confiaban, pero no esperaban que Dios hiciera el trabajo que les correspondía a ellos. Si bien había peligro, ármense, y entre otras cosas, ¿se acuerdan, hermanos, allá en Esdras, Nehemías, cuando ellos estaban reconstruyendo, que tenían tantos enemigos que les tocaba en una mano el arma y en la otra el ladrillo? Toca, sí. Ellos tenían una responsabilidad. Sin embargo, el control de todo esto y la soberanía es de Dios. Dice 1 Corintios 3, 6, 7, yo planté, Apolo regó, mucha atención a este verso que nos ayuda muchísimo. Pero el crecimiento lo ha dado Dios, así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Allá en la casa nosotros en Ebenezer colocamos al frente un tulipán. Muy bonito. Esto ya hace 3 o 4 años. Pero el Señor no vino todos los días con un balde a echarle el agua. Yo lo planté. Yo le echo el agua, pero el Señor es el que le da el crecimiento. Nuestra vida cristiana, Él nos salvó, Cristo murió en la cruz, pero nosotros tenemos que buscar ese crecimiento espiritual a través de la palabra y de la oración. Ya Él hizo su trabajo en la cruz. De ahí en adelante tenemos una gran responsabilidad de crecer espiritualmente. Y eso lo logramos, hermanos, con la lectura de la Biblia y con la oración. Esto es lo único que fortalece al creyente. De lo contrario, tenemos crisis espirituales, que no sabemos ni qué orar, ni qué decir, ni cuándo, ni cómo, ni dónde. La vida después de la conversión no crece por sí sola, hermanos. La vida espiritual no crece automáticamente por seguir algunos ritos. Uno con ir a la iglesia o con tomar la cena o con hacer participaciones en la iglesia, eso no indica necesariamente que está creciendo espiritualmente. Hay algo más. Este crecimiento lo da Dios a través de una diaria disciplina. ¿Cuál es? La oración. ¿Por qué hoy voy a hacer énfasis en la oración? Porque hemos venido hablando de la palabra. Ya vimos, ¿se acuerdan, hermano? La armadura, vimos tomar la leche espiritual, vimos permanecer en la palabra y vamos con la palabra, palabra, palabra. Hoy vamos a hacer un énfasis en la oración. Y como nosotros tenemos palabra ya en el corazón, nosotros ya debemos ser creyentes, hermanos, que nosotros debemos tener ya práctica en la oración, porque entonces nos la pasaríamos domingo, 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 miércoles, 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 pero no está quedando nada en nosotros.
Y nosotros ya debemos ser hombres y mujeres jóvenes de oración, hermanos. Estar preparados para toda buena obra, para lo que haya que hacer dentro del Evangelio y en la vida cristiana. Hay veces vamos a visitar a alguien al hospital y si no vino el pastor, entonces no se puede orar. Si no vino la señora fulana, no se puede orar. Todo creyente tiene la capacidad de hacerlo, hermano. No solamente X personas, porque ahí es donde viene el riesgo de idealizar personas y de idolatrar personas. No me preocupe que hoy vamos a aprender, hermanos. ¿Cómo se llama este tema? Lo hemos denominado consejos para la oración eficaz. Nuestro hermano John nos estuvo leyendo, y los invito a Daniel, hermanos, al libro del profeta Daniel. Vamos a ir al capítulo 6 para mirarlo en la palabra del Señor, porque no traigo todas las ilustraciones sobre él. Y vamos a leer únicamente de los versos del 6 al 11, hermanos. Daniel. Vamos a leer con propósito. ¿Qué dice? ¿Quién lo está diciendo? Y el énfasis lo vamos a hacer hoy en el verso 10. Pero empecemos desde el 1, hermanos. Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y sobre ellos 3 gobernantes, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Un buen empleado, ¿no? Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en su relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes, han acordado por consenso que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Se dejó convencer el rey. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Esa es la situación cuando alguna persona tiene la gracia de Dios, no quiere decir que no tenga enemigos. Porque mañana usted puede estar trabajando en una presa o ya lo está, y su testimonio incomoda a otros hermanos. Siempre habrá envidia, y siempre habrá celo, y mucho más contra los hijos de Dios, hermanos. De ahí que los hijos de Dios, cuando estamos trabajando en alguna entidad, tenemos que ser rectos en todo lo que debemos y nos encargan hacer. Nosotros los cristianos, hermanos, cuando trabajamos, llegamos casi antes de cualquier otro cumpliendo un horario. Somos muy amables para responder, somos correctos, no se nos enreda ni un lapicero que alguien pudo haber dejado. Nosotros somos luz, somos testimonio. Y esa actitud como creyentes incomoda a otros, hermanos. Incomoda a los que obran deshonestamente. Vamos a desarrollar este tema. Si no hay tiempo a solas con Dios, hay un problema en nuestra vida espiritual. ¿Qué hizo Daniel, hermanos? Cuando supo, ¿qué fue lo que él supo? Sentencia de muerte.
Aquí no supo otra cosa. Daniel, candidatizado para morir. Alguna vez estaba yo trabajando en la radio y llegó un hombre a buscar a un periodista polémico. Y los demás compañeros de la emisora hablaron con ese hombre y todos concluyeron en uno, en don Jorgito Rodríguez, y era candidatizado para morir. Dicen que el hombre llevaba un tipo de arma y me mandaron ir, y afortunadamente cuando yo llegué ya no estaba el hombre que me iba a matar, y llegó la policía y el GAU investigaron y me dijeron, ¿usted qué piensa? Yo dije, yo pienso que si me van a matar no me avisan. Y la vida depende de Dios. Desde luego, si yo estoy cometiendo errores los tendré que pagar, pero si estoy trabajando honestamente, no es fácil. Bueno, afortunadamente hasta hoy estoy acá. Esto hace apenas 10 años, por eso no tuve la posibilidad de volver a los medios. Pero no era por el temor, créame, ni porque venga a ser valentón, sino porque yo creo que la confianza nuestra está en Dios. Y siempre he creído en eso, hermanos. Nosotros debemos, pues no arriesgarnos al peligro porque el avisado sabe que hay peligro y desvía, ¿no? Pero nosotros debemos poner toda nuestra confianza en Dios sin ir a buscar que nos maten, pues. No, buscar y ser prudentes. Entonces, ¿a quién tuve que quejarme? A mí me dijeron, vaya, ponga todas las denuncias. Yo no puse ninguna denuncia. Definitivamente, ¿a quién le voy a confiar mi vida? Con escoltas o sin escoltas, con denuncias o sin denuncias, la gente se muere. Nuestra vida está en manos de Dios. ¿Qué hizo Daniel? ¿A quién le dio quejas? ¿A quién llamó? ¿A quién buscó si ahí había otros amigos de él? ¿Se acuerdan los 3 que hablamos la semana pasada? Ni siquiera a ellos los llamó. ¿Sabe qué hizo Daniel? Solo me encuentro con mi Dios y yo sé que mi Dios me va a sacar. No porque no necesite de algo. Lo que quiero hacer énfasis hoy es en la oración personal. Que nosotros nos toca en un momento dado asumir esa responsabilidad de ser decididos y cueste lo que cueste, mi vida está en manos de Dios. Y eso fue lo que hizo Daniel. Pero tenía un encuentro personal con él. Veamos 7 consejos, hermanos, para que la oración sea eficaz. Porque hay veces nos arrodillamos a orar y pedimos de todo. Y al final no pedimos nada. Y hablamos de todo. Hay veces que nos arrodillamos a orar y hablamos más que un perdido cuando lo encuentran. De todo cuenta, pide, habla. Pero esperamos que esta mañana el Señor nos ayude con este tema. 7 consejos. No para que la oración tenga poder, sino para que sea eficaz. ¿Qué es eficaz? Que llegue a su destino, que haya resolución. Ahora, eso no quiere decir que tiene que responder el Señor cuando yo le diga. Nosotros debemos orar, primeramente, hermanos, decididamente. Tenemos un problema, estamos en una situación difícil, no hayamos qué hacer, tenemos que ser decididos, que no hay nadie más, no, yo solo me arrodillo y me encuentro con Dios, hermano, en el sitio donde esté, tengo que tomar esa decisión, no esperar a ver quién me acompaña. Estoy hablando de la oración personal. En la iglesia oramos unos por otros, entonces no vayamos a vincular eso, son 2 cosas distintas, hermano. Yo tengo que tomar una decisión. ¿Le dio miedo? No le dio miedo. Si no hubiera salido corriendo y hubiera ido a hacer arreglos. Mire, rey, yo le compruebo que es mentira. No es cierto. Esos son unos lambones. No se puso a buscar salidas ni a buscar atajos como muchos. Decididamente oró. Segundo, él ora habitualmente. ¿Ustedes saben qué es orar habitualmente? Tener el hábito. Así como tiene el hábito de qué. ¿Qué hábito tenemos todos los seres humanos? Yo tengo uno especial, yo no sé ustedes. Comer, hermanos. Y hay de que no se cumpla.
¿Qué hábito, hermano? No es una maña, es un hábito. ¿Alguno tiene el hábito de trabajar? Bueno, habitualmente es que tiene ese hábito, porque hay veces tenemos otros hábitos. Tercero, regularmente, no estoy haciendo que regular, sino regularmente es en cuanto al tiempo. Hay una persona que viene a la iglesia regularmente, es que viene periódicamente. Entonces es regularmente. ¿Qué más? Confiadamente. Porque hay oraciones que no las hacemos confiadamente. Como por si, bueno, esperar a ver, ¿no? Entonces no hay una confianza. Reverentemente, hermanos. Hoy vamos a aprender y vamos a pulverizar este verso para aprender eso de reverentemente, porque hay veces se toma el nombre del Señor como muy de chuchito, de mi Diosito y de muchas cositas sin parcero, ahora le dicen, ¿no? Sin reverencia, y hay que aclarar algo, hermanos. Como dice el Padre nuestro que estás en los cielos, Él está en el cielo y nosotros en la tierra, hermano. Él no está en la cancha de tejo, ni debajo de la cama, ni en ninguna parte como para manipularlo. Debemos tener esa reverencia, esa solemnidad ante un Dios que si bien está en el cielo, no está lejano para escucharnos. Debe haber una reverencia, un respeto hacia Él. Debe ser fervorosa o fervientemente. ¿Qué es eso? Ahora lo sigo explicando si hay algunas palabras de estas que no, algunos no las podemos entender fácilmente. Y séptimo, agradecidamente. Eso no tiene explicación, ¿no? ¿Qué es ser agradecido? Alguien diría, ¿no? Lo contrario de desagradecido. Agradecidos, hermanos. Veamos lo de Daniel. Dice Daniel 6:7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues, le están diciendo al rey, un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Mira, rey, firma un documento de que se muera todo el que no te obedezca y te aclame y te adore a ti. Claro, van detrás de Daniel, porque sabían que tenía un Dios que no era el rey. Firmó pues el rey Darío el edicto de la prohibición. Hermanos, ¿cómo es de fácil convencer a las personas para lo malo, no? No es fácil convencer a las personas para que vengan a la iglesia. Pero para cualquier otra actividad, hágale. ¿Cuánto hay que dar? Pero para esto, lo convencieron rapidito. Dice que todos los gobernantes, arriba en el verso, no era cierto porque Daniel no estaba. O sea que ahí ya comienzan las mentiras. Una traición. El rey firmó la sentencia de muerte. Esto era una sentencia de muerte. Ahora bien esto, hermano. Daniel 6:10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. ¿Ahí qué entiendo yo? ¿Los miércoles? ¿Los domingos en el culto? Siempre. ¿Cuando tenía un problema? Hoy vamos a ver algo interesante. A pesar de su edad, ya era, creo que superaba los 80 años. Si dice él, entonces dice, a pesar de su edad, Daniel se negó a contemporizar. ¿Qué quiere decir esto? No llegó a ninguna concesión. No fue a pedir, como nosotros decimos en Colombia, no fue a pedir cacao. Firme, rey. Si ya se firmó, nada que hacer. Y como esos edictos no se podían derogar, muerte. Pero yo tengo un Dios del cual depende mi vida. Y nosotros debemos tener esa confianza. Muchas veces vamos donde el médico y las personas hacen el espectáculo, se va a morir. El médico no ha dicho todavía, de pronto el médico dice, está tan grave, ya parece que no hay nada que hacer. Sin embargo, la última palabra la tiene Dios. Él es el dueño de la vida. Y nosotros ponemos esa confianza en Él. Bueno, ya lo dijeron así, ahora vamos a ver qué sigue. Entonces él
se negó a contemporizar, prefirió ir al foso de los leones antes que perderse un culto de oración. ¿Ve? Prefiero morir antes que perder mi comunicación con Dios. Qué fe, ¿no? Qué conocimiento de Dios. Ahora que estamos viendo los estudios con Río Grande, nosotros hemos aprendido tanto que la mayoría de veces cometemos errores es por no conocer a Dios, por no conocer de Dios. Y a mí me gustaría, hermanos, que un día nosotros acá en esta iglesia conozcamos los nombres de Dios, los atributos de Dios. Es tan inmenso que les confieso que nunca lo llegaremos a conocer, ni siquiera en el cielo, hermano. Yo creo que no lo vamos a conocer en toda la eternidad, porque es tan inmenso Él, en toda la expresión de la palabra, que no lo vamos a conocer, pero por lo menos vamos a saber cuáles son sus nombres, cuáles son sus atributos. Es que uno, conociendo a la persona, sabe cómo se dirige a ella. Si a mí me dicen, esa persona que lo va a atender en esa oficina es más brava, o sea, normal, ¿no? Aquí en Colombia. Es más brava, entonces yo tengo que mirar cómo llego. Por eso hay personas que llegan a algunas dependencias con una chocolatina, con un paquetico de maní, y como que ablandan la situación. No tanto que estén comprando a la persona, sino que hay personas de temperamento muy fuerte. Entonces, cuando uno conoce a la persona, sabe cómo se dirige a ella, cómo le habla, qué le dice, qué le pide, qué no le dice. Cuando conocemos a Dios, vamos a saber cómo nos dirigimos a Él. Y mire cómo lo está haciendo este hombre. Ahora, ya era anciano. Quiere decir, como lo solía antes, quiere decir que este es un hombre que viene de oración desde niño. Porque cuando llegó a Babilonia era un adolescente, 14 o 15 años. Lleva más de 70 años allí y todavía orando, hermano, 3 veces al día. Qué relación con Dios, hermano. Qué amor a Dios. Qué dependencia de Dios. Entonces Daniel no hizo acuerdos, no buscó intercesores, acudió directamente a Dios. Aquí no hay nadie, me tocó solo. Hagámosle. Repito, diferente a la oración en iglesia. ¿Cuál fue el resultado? Dice Daniel 6:20, y acercándose, ¿qué pasó? Lo mandaron al foso de los leones, ¿se acuerdan? Ya habíamos visto esa historia acá. ¿Y qué pasó con el rey después de que firmó? Se angustió. ¿Y sabe lo que pasó esa noche? El rey no pudo dormir en su cama, en su palacio. Y Daniel entre los leones estuvo tranquilo, hermanos. Fíjese el contraste. Esos son los hijos de Dios, hermanos. Los enemigos nuestros no pueden dormir, se angustian. Mientras nosotros, plácidamente, hermano, lo hacemos. Porque Dios es ese con nosotros. Porque ponemos nuestra confianza en Dios, hermanos. Mire ese contraste tan tremendo. Y entonces el rey rápidamente al otro día llega buscando a ver si quedaba algo de huesos. Y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste. Y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Qué concepto tenía el rey de Daniel? ¿Sí ve cómo le dice? Primero, como les dije con los otros hace 8 días, ¿no? No lo llamó por el nombre que ellos le pusieron, ¿se acuerda? Belsasar, creo. Sí, Abednego. Sino le dijo Daniel, su nombre hebreo. Porque dijo, este no renunció. Belsasar, perdón. Este no renunció a su Dios. Lo voy a tratar como hebreo. Hermanos, este es el testimonio que ven las personas que nos rodean. ¿Eres tú, Jorge, el creyente ese que está en la iglesia, que a veces veo con la Biblia, que va para el culto? ¿Eres tú ese creyente? Porque a Daniel, él le dijo, el Dios tuyo, ¿cierto? El Dios a quien tú continuamente sirves. Imagínense las personas diciendo a nosotros, quisiéramos ir a la iglesia donde ustedes van, donde ese Dios en el que ustedes creen
donde ese Dios a quien ustedes le sirven, ¿cómo nos gustaría ser parte de esa iglesia? Mire el testimonio de Daniel, hermanos. Nos ayuda muchísimo a pensar. Dudo yo, me canjeo fácilmente, negocio con el mundo a ratos. A propósito, hoy es 1 de diciembre, viene un mes es uno de los meses más peligrosos, de los de riesgo, donde mucho creyente se acuerda que también tiene acciones en otra parte. Viene mucho riesgo. Hermanos, que servimos confiada y continuamente a Dios, esa es la pregunta que nos hace la gente, ese es el testimonio. Nosotros estamos sirviéndole y confiando en un Dios continuamente. ¿O culpamos al mundo y a la época actual? Le echamos la culpa al hermano, es que es tan difícil con este mundo. Yo quisiera servir a Dios, hermano, y ser fiel, pero es que, no, hermano, el mundo. El mundo es chévere, el mundo me gana, hermanos. Ahora, mire, Daniel era un hombre de estado, él no estaba en ningún monasterio, hermanos. ¿Qué quiero decir con esto? Daniel estaba como gobernante en el mundo, hermanos. Pero ahí en medio de toda esa tiranía y paganismo, idolatría y todo lo que había en Babilonia, este era un hombre de Dios, hermanos. O sea que sí se puede dar testimonio en un mundo perdido. Y esa es nuestra función acá. Donde hay tanta oscuridad, ser luz. Daniel era luz. Y mire lo que le dice el rey. ¿Has confiado en tu Dios? ¿Te guardó tu Dios? Ese Dios que tú dices y que hablas y que predicas y al cual le oras, ¿te protegió? Sí le protegió. Sí fue verdad. Y fue un hecho real. Muchas veces algunos nos dicen, es que no sé, el mundo me gana, yo quisiera como estar en otra parte. No hay tal. No estamos en otra parte, estamos aquí. De lo contrario, nos tocaría salir de la tierra para no dejarnos... No, el mundo nos quiere contaminar, el mundo nos quiere llamar, el mundo nos quiere atraer. Ya es el asunto nuestro. El problema lo tengo aquí en mi mente, hermanos. Daniel 6:10. Voy a trabajar con este verso que es el que hemos escogido, porque es el que resume todo este asunto, hermanos. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Ahora, aprendemos qué es de aquí, hermanos. ¿Qué estamos aprendiendo ya? Un hombre de Dios, confiaba en Dios, oraba a Dios, se canjeaba, negociaba. No se perdió el culto de oración, por decir algo. Ahora, alguien puede estar pensando ahora, bueno, hermano, ¿y yo cómo voy a hacer con este verso? Porque es que la ventana mía no tiene mirada hacia Jerusalén. Y el hermano Jorge, sí, como está en Ebenezer, el sol sale allá. ¿Usted sabe dónde queda Jerusalén, hermanos? ¿A algunos se le ocurre pensar dónde queda? Yo les digo, hermanos, más o menos donde estamos, ¿dónde queda Jerusalén? ¿No saben? Ahora no vayan a pensar a orar mirando para allá mañana, hermano. Allá, donde sale el sol, hermanos. El oriente. Allá queda. Pero no, que yo no los encuentre mañana. El sitio era ahí en ese momento, pero era su tradición, su hábito, mejor, su forma de hacerlo. ¿Por qué? Porque eso se había hablado en el Antiguo Testamento cuando la inauguración del templo y había unas normas de David también y Daniel estaba cumpliendo también lo que él había aprendido y también a través de sus padres. Ahora hagámosle preguntas al texto, porque esto a mí me encanta que cuando usted vaya a leer un verso de la Biblia, un pasaje, hágale preguntas, hermano. ¿Sí? Así como cuando van a llegar los que terminaron de estudiar en el instituto esta tarde o mañana a sus casas. ¿Qué les va a decir la mamá? ¿Cómo le fue? ¿Qué hizo? ¿Cómo estuvo todo? ¿Cuál fue? Toda la serie de preguntas que uno le hace a una persona, se las puede hacer al texto. Por ejemplo, vamos a preguntarle quién, vamos a preguntarle qué pasó, cuál, qué hizo, cómo, cuándo,
Ahora, estas preguntas pueden variar, ¿o yo? Puede ir cuándo primero, cómo después. O sea, esto no es una camisa de fuerza, sino es uno le va haciendo preguntas a un texto. ¿Quién? ¿Estamos hablando de quién? Amén. Daniel. ¿Qué pasó con Daniel? Bueno, no se enteró de nada, oiga. Se enteró de su sentencia de muerte. ¿Cuál fue su reacción? Entró a su sitio habitual, no salió corriendo. No le dio miedo. ¿Cuál era su sitio habitual? Donde siempre oraba, hermano. No voy a cambiar, voy a seguir con el mismo Dios hasta que me muera. ¿Qué hizo Daniel? Se arrodilló a orar. Esa arrodillada, ¿qué implica? Ahora, sé que hay personas que no lo pueden hacer. De manera que no se preocupen, esa humildad, esa rendición. Acuérdense, hermano, las batallas se ganan rindiéndose. Estoy hablando espiritualmente. Si no hay rendición, nunca habrá victoria. Porque cuando hay rendición, yo entrego mi confianza a Dios. Y Él va a pelear por mí. Y Él me va a sacar adelante. Entonces se arrodilló a orar. ¿Cómo? ¿Cómo oraba Él? Dando gracias. Pero uno hay veces se arrodilla con la lista del mercado, hermanos. Las letras, los servicios. Se le pidió de todo, pero se le olvidó ante quién está. Discúlpenme, hermano. Se le olvidó la solemnidad. Se le olvidó esa reverencia y ese respeto ante el Dios del cielo, hermano. Si no llegó a hablarle como a cualquier compadre. Me pasa esto y estoy en la mala y mira a ver qué va a hacer. Entonces esa falta de reverencia también, Dios mira todo eso. Aunque su misericordia es grande, pero Él también está mirando. Porque nosotros fuimos creados para la honra y la gloria de Dios, para glorificar. Fue creado el ser humano para darle la gloria a Dios, hermano, para respetarlo. ¿Cuándo? Como lo solía hacer diariamente. Esto no fue, como tengo yo ahí una imagen ahora, Daniel no hizo como muchos creyentes o muchas personas que tienen a Jesucristo como el repuesto del carro. ¿Cuándo se usa el repuesto? Cuando se pincha, y si no se pincha no se usa. Es más, muchas veces han usado el repuesto, lo van a usar y está pinchado. Lleva tanto tiempo guardado. Pues aquí lo tengo, hermanos. Para muchos Jesucristo es como la llanta de repuesto, solamente para casos de emergencia. Muchas personas se acuerdan de Dios cuando tienen calamidades o problemas. Igual muchos creyentes se acuerdan de orar solo cuando vienen las dificultades, hermano. Solamente. De resto, si no hay dificultades, no hay nada, todo bien, todo tranquilo, no hay problemas. Pero cuando hay dificultades, pegamos el grito en el cielo, hermanos. Y como decimos en Colombia vulgarmente, hacemos el berrinche necesario. Nosotros no podemos tener un Dios para cuando se nos ocurra, como los bomberos, solamente para apagar incendios. Nosotros debemos ser como Daniel, como lo solía hacer todo el tiempo. O sea que sin amenazas o con amenazas, seguía orando. Con crisis o sin crisis, oramos. Y nosotros debemos orar, hermano, con crisis, sin crisis, llueva, haga sol, tengamos almuerzo, desayuno, comida, no la tengamos, oremos y démosle gracias a Dios, hermano. Ese es el creyente normal. ¿Sí? Ese es el creyente normal. El que le da gracias al Señor por todo. Ahora, voy a entrar un poquito a Nehemías para mirar también algo de él, porque aprendemos tanto de Daniel como de Nehemías. ¿Y qué es lo que quiero, hermanos? Que cuando nosotros tengamos necesidad de aprender más sobre la oración, vayamos a la Biblia, hermanos. Ahí hay hombres y mujeres que nos enseñan tantas cosas, hermanos, pero por la falta de conocimiento, entonces hay veces nos arrodillamos y no hallamos cómo ni empezar, ni qué pedir, ni cómo, ni cuándo hacerlo. Pero si conocemos de la Biblia, la Biblia trae, hermanos, no solamente los salmos, la Biblia trae, pues ahí está pasando el pueblo, como ya vimos en Nehemías, una situación muy difícil, va a ser atacado, la ciudad va a ser tomada, y entonces Nehemías 1:4 oyó todo lo que estaba pasando. Nehemías, ¿dónde trabajaba? En el reinado, en el gobierno, ¿se acuerdan?
era copero del rey, el que probaba el vino. Y él estaba trabajando allí, pero estaba pensando en su pueblo. Y qué rico que cuando uno está trabajando está pensando en los suyos. ¿Qué les estará pasando? ¿Estarán sufriendo? Yo no sé si usted piensa en la iglesia, hermanos. Hay hermanos que tienen necesidad. Hay hermanos que necesitan una oración, una palmadita en el hombro. Hay hermanos que hasta pueden necesitar un plato de sopa, hermanos. Pero si yo no estoy mirando hacia los lados, Nehemías me enseña esta mañana. Él estaba de copero, estaba muy bien, hermanos. ¿Sabe cuál era copero del rey? El de mayor confianza. Y ahí estaba este hombre. Pero él estaba pensando en su pueblo que iba a ser maltratado. Y dice él que cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante de Dios, del Dios de los cielos. Mire la relación de este hombre. ¿Se acuerda de Daniel? Delante de Dios, personalmente. Lo voy a hacer por mi pueblo, por mi familia, por mi iglesia, si es en el caso de ahora. Aunque Nehemías no era profeta ni sacerdote, porque era gobernador también, tenía una profunda conciencia de Dios y se sentía profundamente angustiado de que las cosas allí no habían promovido la causa y la gloria de Dios. Es decir, el pueblo no estaba adorando a Dios, había perdido el rumbo y estaba a punto de ser objeto de los enemigos, porque se había perdido la adoración, se había perdido el enfoque hacia Dios. Cuando Nehemías supo todo esto, se angustió mucho. ¿Y qué va a hacer Nehemías? ¿Qué pasa cuando vienen los momentos difíciles, la angustia o lo que pueda aparecer? Inmediatamente, ¿qué? Relación con Dios. Hablar con Dios. Hay veces cuando nosotros nos desesperamos no hayamos qué hacer. Nos pasa como cuando en la 10ª no han visto por televisión, o yo lo he visto personalmente, cuando un raponero roba, corre y no sabe para dónde, hermanos. Hay veces estrella contra los carros y hay veces estrella contra la misma policía. Así hay veces nosotros cuando tenemos una crisis, no hallamos a qué dispararle. No hallamos con quién hablar, no hallamos a dónde ir. Se nos confunde todo. Pero estos hombres nos están dando un ejemplo tremendo. ¿Tienes crisis? ¿Tienes problemas? Háblate con Dios. Directamente con el Dios del cielo. Además que tenemos un abogado ahí, ¿no? Un abogado que estuvo en la tierra. Ahora, aquí viene una parte interesante, son apenas 3 ilustraciones. Nehemías 2:4, me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Pero por qué le dijo eso el rey? Porque Nehemías llegó triste, transfigurada su cara por la tristeza, y el rey se dio cuenta que le estaba pasando algo, y le dice, ¿qué te pasa, Nehemías? Y él le contó lo que estaba pasando, ¿cierto? En la historia, la puede leer allá en Nehemías. Y cuando le contó lo que estaba pasando, le dice el rey a Nehemías, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. Y en el verso siguiente, y dije al rey, y le contó lo que pedía, lo que estaba sucediendo, lo que iba a necesitar. Yo lo que quiero que aprendamos esta mañana, hermanos, es cómo fue esta oración. ¿Qué le hubiera dicho yo al rey? Bueno, Jorge, venga, sé lo que está pasando allá en tu casa, en Colombia, toda esta cuestión. Dime, ¿qué necesitas? Espera tantico, rey. Mirando a Jerusalén. ¿Qué nos enseña esto? Que no todas las oraciones son extensas, son en cierto sitio, son en cierto lugar. Entonces aquí ya no necesariamente mirando a Jerusalén para ir a acabar, para que no se vaya a coger un rito, pues. Ahora hay oraciones que son espontáneas. Rápido le vino acá. Voy a hablar con alguien. Señor, me dieron esta oportunidad. Dame gracia, Padre Santo, y dale gracia a este hombre para que me entienda. Y hágale. Eso es inmediato, hermanos. Hay oraciones inmediatas. Mire esta, hermanos. ¿Y usted sabe cuáles fueron los resultados? Le dio cartas, le dio, mejor dicho, ¿qué no le dio, hermanos? Rápidamente, él no lo hizo en sus fuerzas. Yo me imagino a Nehemías, Padre,
Dame gracia en delante de este hombre, Señor, y ayúdame. Estuvo. ¿Qué le dijo el ladrón que estaba en la cruz? Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. ¿Cuántas horas gastó diciéndole eso? Ahora, eso no es para hacer doctrina de que la oración debe ser así. Si no estoy hablando es que en cualquier momento, ¿por qué? Porque muchas veces a nosotros nos pasa algo o hay algo tan sorpresivo que quién sabe qué expresiones tenemos. Uy, uy, mire lo que me dijo este man. No, y quién sabe con qué expresiones salimos. De la abundancia del corazón. Y aquí está. Lo que tenía acá, de eso habló. Señor, tu gracia con este hombre y con la mía. Amén. Y le habló. Y el rey le respondió. Y le dio tanto, hermanos. Esto es para que nosotros nos acostumbremos a tenerlo acá. Y a tener expresiones acá. De gratitud, de necesidad. Rápido, Señor. Alcánzame con tu misericordia, Padre, que estoy... Ya, Señora. Cúbreme, rápido, tu amor, tu misericordia, Padre, la necesito porque voy a entrar a esta parte y me van a decir, me toca contestar esto ya, Señor, acompáñame, Padre Santo. ¿Se puede? Se puede, hermanos. ¿Ahí hay confianza? Confianza. Hay veces que nos quedamos, no, pero es que hasta mañana para orar. Él pudo haber orado, Señor, ayúdame, dame sabiduría y gracia ante el rey, y Dios respondió su oración. Yo creo que eso fue lo que él dijo rápidamente. La oración puede ser prolongada y persistente, pero también corta y espontánea, hermanos. La misericordia de Dios permanece en ambos lados. Donde hay oración prolongada, donde hay oración persistente, o donde hay una oración espontánea, ahí está Dios, hermanos. La misericordia de Él siempre permanece con nosotros. ¿Lo cree? Y hay veces nos quedamos cortos, hermano. No hayamos que decir, no, no, rey, doctor, yo después vengo porque es que no vengo preparado. Y se perdió, y se la perdió. Ahora, Nehemías, ¿cómo sería lo que le dijo el copero al rey? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Cuando le contó todo lo que iba a hacer, el viaje que se iba a hacer, le dio carta, le dieron, usted va a leer allá la historia, le prepararon madera, le prepararon de todo por donde iba pasando, hermanos. Además, dije al rey, si le place el rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Qué hizo el rey? Con mucho gusto. Lo que pida Nehemías. Había un Dios con el control. No dude, hermanos. No dude nunca. Dios tiene el control. A mí cuando me escriben algo los hermanos, cuando hay necesidad, cuando hay angustia, Dios tiene el control, hermanos. No lo perdamos. Él tiene el control, su soberanía. Claro, nos preocupamos y nos angustiamos como seres humanos, pero el sitio no importa, hermanos. Hay hermanos que me dicen, es que no he podido encontrar un sitio. ¿Un sitio para orar cuál sería? Me acuerdo del Señor Jesús que iba pasando y se encontró con la mujer samaritana. Además Jesús, pues para que pasara por allí era increíble porque los samaritanos no la iban con los judíos. Jesús le dijo, mujer, después del diálogo con ella, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre, o sea, no es por el sitio. Esto va a ser destruido, además. Esto es como para darnos una idea de que no importa el sitio, hermanos. Mas la hora viene ahora, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores buscan que le adoren. ¿Dónde? Donde sea. Amén. En cualquier parte, hermanos. Eso fue lo que él quiso decir. Yo necesito personas que me adoren, que no estén buscando sitios, ni palacios, ni iglesias de las mejores para adorarme, ni tapetes, ni alfombras, sino que más bien que se arrodille su corazón delante de mí. Para Dios no existe un lugar, sitio especial o tiempo particular donde Él escuche la oración. No crea, hermanos. En el hospital, en la cárcel, en la casa, en el carro, en la oficina, en la cocina, en el baño, en la sala, en el patio, en el solar, donde quiera. En la buseta, entre los buses, entre pasajeros, los que viajan, en el avión, en el barco. Ahí está Dios. Ahí está su corazón. Ahí lo lleva Él, hermanos. No se preocupen. Y vamos a meditar, hermanos. La oración es la expresión real de nuestra dependencia de Dios. Porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Sí le ha puesto cuidado a ese verso, hermanos?
porque no lo sabemos. Pero separados, que hay veces que nos desvinculamos de Dios. Créame. Y es a diario. Hay veces que tomamos unas decisiones terribles, hermanos, que más tarde nos van a pesar, a doler, con consecuencias. ¿Por qué? Porque me separé de Dios antes de responder, de tomar la decisión. Y nada vamos a poder hacer. Ahora, esto obviamente más es llevado al campo espiritual, pero también nos representa en nuestra vida, que sin Dios, sin contar con Él, la mayoría de nosotros decimos, este 31 de diciembre vamos a ir a tal parte, vamos a comprar tal, vamos a matar el marrano allí, vamos a viajar con las... Pero muy pocas personas han dicho, si Dios lo permite, si Dios quiere que Él sea el que nos dé el tiempo y la oportunidad de hacerlo, Dios está primero. Créanme, hermanos. Por eso hay veces que no, el marrano no se deja coger. Daniel oraba decididamente. Vamos a resolver los puntos. No se quejó ni organizó algún plan. No se puso a decir, pero Dios, ¿por qué lo permite? Que esa es una de las constantes quejas. ¿Por qué me pasa esto a mí si yo oro, hasta ayuno, hago vigilia, hasta ofrendo, voy a la iglesia y mire, ese es el pago, Señor? Hay gente que pelea con Dios, hermanos. Este hombre no está hablando de eso. No se quejó. Malo si llueve, peor si no llueve. Todo. Hay veces nos quejamos por todo. Ni siquiera temió por su vida. Nadie le quitaba la comunión e intimidad con Dios. A un creyente nadie le quita, ni el mes de diciembre le quita la intimidad ni la comunión con Dios, hermanos. Lo digo porque en este mes mucho cristiano flaquea. Mucho flaquea. Y termina mundanalizado, hermano. Sigamos con Dios hasta el final, hermanos. Él es fiel, nosotros también debemos estar ahí. Hermano, aquí surge una pregunta en esta meditación. ¿Hay algo o alguien que se interpone en el camino para acercarnos a Dios en oración? ¿Es el partido de fútbol, el programa, la televisión, los amigos? ¿Qué le impide? Porque hay veces se nos presentan excusas para todo. Y hay veces como que va uno a orar y alguien, vecino, alguien me preguntaba el año pasado, yo quisiera como orar y estar como, pero hay cosas que como que uno le dije, mire, cuando vaya a orar, mire qué le hace falta, qué no le hace falta. Si le hace falta un tinto, tómeselo. Porque por estar arrodillado y está con un ojo mirando el termo, la olleta, hermano. Tómese el tinto. Desenchufe o enchufe el celular. Yo le aconsejo que lo desenchufe, hermano, apáguelo. Porque es que esos mensajitos que llegan, usted está bien cuando ¡pip, pip! Y le dan ganas de parar la oración, porque de pronto es algo de afán. Y ahí queda, hermano. Desconéctese, hermano, se lo digo sinceramente, porque es que no es con cualquiera el que se va a hablar. Es con un hombre, con una solemnidad, perdón, con un respeto, con unas reverencias a ese Dios. Desconéctese de todo, hermano. Si quiere bañarse la cara, báñese. Si quiere bañarse el cuerpo. Si teme que se va a quedar dormido, despercúbase. Con eso está uno confiado y no tiene ningún pensamiento, hermanos, sino está en lo que está. Haga lo que tenga que hacer, hermanos. Ahora, si tiene que comer algo porque padece alguna, coma. Con eso cuando está orando, está orando. Porque no hay cosa más harta, y perdónenme la expresión, o harta, como diría alguien, que uno va a hablar con una persona, y a mí me ha pasado y rehúso hablar con esas personas, que voy a hablar con ellas, y hace un poco de días un hombre me invitó a tomarme una agua aromática, me dijo, quiero hablar unas cosas con usted, y en ese momento pedimos el agua, le sonó el teléfono, 25 minutos hablando. ¿Sabe que eso es una falta de respeto, hermano? Porque él fue el que me citó. Es una falta de respeto cuando usted quiere hablar con alguien y que apague el celular, hermano. Pues atienda a esa persona, que no hay cosa más linda que uno vea que hacen eso con uno. Y a mí me han dicho personas, es que lo apago porque quiero hablar, hermano. Qué cosa tan hermosa. El que lo necesita a uno lo llama después, hermano. Oiga, ¿sí ve? El que lo necesita a uno lo llama después, o inclusive en la iglesia, no hay problema. Menos mal que acá no somos histéricos.
pero a uno lo llaman después, hermano. No hay afán, hágalo. Cuelgue. Qué cosa tan hermosa que le den a uno esa importancia, hermanos. Y uno dale esa importancia a los demás. ¿Cómo se siente de bien esa persona, hermano? Porque quiero hablar con usted. Ahora, no es en la calle apague y todo porque saludé a alguien y apague, porque bueno, no se trata de eso, pero sí el momento. ¿Qué le impide a uno? Entonces ahora, si eso es hablar con las personas, ¿qué le impide a uno hablar con Dios? Uno tiene que mirar, ¿qué me está impidiendo la oración? Hay algo que no me está favoreciendo con la oración. Y entonces estoy descontinuándome y espiritualmente empiezo. Segundo, Daniel oraba habitualmente, se arrodillaba, daba gracias y oraba. Tenía el hábito de la oración. ¿Se acuerda de Job? ¿Qué hacía Job, hermanos? Y acontecía que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos. ¿Cada cuánto lo hacía Job? Todos los días. ¿Cuando le llegó la tragedia? No. Él venía haciéndolo. ¿Y todos los días haciéndole y le llega la tragedia? Sí. Había sido escogido por Dios para un trabajo con Satanás. Y el Señor le dijo a Pedro, el diablo os ha pedido para zarandearos. El diablo le pide prestado a los creyentes para trabajar en nuestras vidas. Y el Señor muchas veces lo permite para forjarnos algo mejor en nosotros. Y Pedro fue zarandeado, acuérdese, lo negó. Lo zarandeó. Y el enemigo hace eso, hermanos. Pero no lo puede hacer sin la voluntad de Dios. Dios le permite o no, porque Dios quiere trabajar en nosotros. Entonces Job venía trabajando y mire, pero lo hacía todos los días. Ellos no eran hombres de oración ocasional, porque muchas veces las oraciones son circunstanciales como la iglesia. Voy porque necesito. No, la iglesia no es por eso. Es más, ustedes saben, hermanos, que uno no viene aquí a recibir nada. En cierta forma, uno viene a dar su vida, su tiempo. No estoy hablando de la plata, no viene a eso. Y Dios está mirando a qué va uno a la iglesia, con qué intención. Porque decía Job, quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía cada 8 días. Todos los días. Todos los días. La oración nuestra es todos los días. No un ritual, sino un hábito. Muchas personas se acuerdan de Dios cuando tienen calamidades o problemas, igual muchos creyentes se acuerdan de orar solo cuando tienen dificultades. No puede ser así, hermanos. No, porque puede suceder como también dice allá Proverbios, aunque está para los del mundo, pero también nos puede tocar en algo que solamente buscamos a Dios cuando nos conviene y de pronto resulta el Señor diciendo, yo también me reiré de ti cuando te venga la calamidad. Aunque esto no necesariamente está para un creyente, pero también Dios puede, espérate. Su misericordia es tan grande que también tiene un espere. Daniel nos enseña que tenía el hábito de orar, es decir, cuando las cosas marchaban bien o cuando marchaban mal, en medio de la aflicción o en medio de la prosperidad. Mire, hermanos, hay mucho creyente que cuando está bien de salud económicamente se aparta de la iglesia y se aparta, creo que de Dios. Porque estamos bien. Pero uno no sabe qué puede pasar. Y no se trata de amenazas, porque Dios tampoco está ahí con un palo. Retírese a ver. No, ese no es el Dios que tenemos, hermano. Es un Dios grande, misericordioso. Pero también nosotros somos los causantes de los problemas que tenemos, no Dios. Y esa lejanía, esa separación nos va enfriando espiritualmente. Y le cuento una cosa. Esto es como en el deporte. Los deportistas que dejan de hacer por un tiempo, que les gusta la parranda, las discotecas y la rumbita, termina el fin de año, termina el campeonato, termina una carrera ciclística, me voy a dar mis buenas vacaciones y se les va la mano en el exceso, en las cosas. La recuperación es mucho más difícil que el que estuvo juicioso. Igual el creyente cuando se separa,
espiritualmente empieza una decadencia que no es muy fácil volver, porque tiene que darle mucho más duro, hermanos, para subir ese nivel que debe tener todo creyente, esa relación con Dios. Tercero, Daniel oraba regularmente. La Biblia no tiene establecidas reglas para orar, es decir, 3 veces al día, porque entonces ahora vamos a decir, ¿a qué horas? Por la mañana, al mediodía y por la tarde. Eso lo hacen ellos. Nosotros lo que estamos es aprendiendo esa forma de ellos, pero nosotros podemos hacerla a nuestra cultura y a nuestra manera de vivir. Entonces, pero da por sentada la palabra del Señor que el creyente tiene un tiempo específico para orar. Es decir, no son 3 veces, 6 de la mañana, 12 del día y 6 de la tarde, no. Nosotros tenemos tiempo de oración de otra manera, pero lo tenemos. Si no lo tiene usted, hermano, ajuste un tiempo para eso. Créame, ajuste tiempo para orar con Dios. Es la fortaleza de nuestra vida cristiana, la oración. El Salmo 55, 17 dice, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. David tenía tiempo señalado en su agenda para orar. Tarde, mañana, mediodía, oraré y clamaré. ¿Qué es orar y qué es clamar? Que no es lo mismo. Orar es que hablar con Dios, y clamar en medio de esa oración, ¿qué? Como ese dolor, ese fervor, como esa angustia también. Y David lo hacía. Y nosotros no simplemente, aquí estoy, Señor, si no me ha visto. También debe de haber dolor. Y hay veces hay llanto, hermanos. Eso es muy bueno, porque le está uno llorando a Dios, le está contando a Él, hermanos. Por ejemplo, el Padre Nuestro habla de orar en la mañana. Eso no quiere decir que durante el trajín del día no debamos orar, pero es bueno orar por la mañana, ¿cierto? Porque uno que va a decir a las 9 de la noche, Padre Nuestro que estás en los cielos, el pan diario de cada día dámelo hoy, si ya desayunó, almorzó y comió. Entonces nos está enseñando que en la mañana, claro, ya por la noche que, y hay algunos hermanos que, a mí me gusta leer por la noche, hermano, claro que les confieso, hermano Jorge, yo a veces estoy leyendo y al rato, pues claro, es que ya está lo cansado, créame que como que le dejó lo peorcito a Dios, lo que ya no, sabe que no es así, sabe que no es así con Él, hermanos, con Él es que lo mejor de mi vida, hermanos. Porque Él hizo lo mejor conmigo. ¿Sabe qué hizo? Mandó a su Hijo único a morir por mí. Como resultado, ¿yo cómo le voy a salir con lo peor a mi Dios, hermanos? Ahora, eso no quiere decir que no ore uno para acostarse. Pero ya la oración de acostarse, Señor, confiamos en ti esta noche, Señor, y gracias por guardarnos y amar nuestras familias, la iglesia, nuestros hermanos. Están en tus manos, que podamos acostarnos en paz y levantarnos en paz, Señor. Y es todo. Pero no vaya a pedir el pan ya. Nehemías 2:4 me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios del cielo y dije al rey, en esa espontaneidad, él pudo haber orado, ya les comenté, hermanos, Señor, ayúdame, dame sabiduría y gracia ante el rey, y Dios respondió su oración, para siempre la misericordia del Señor, no importa el momento, hermanos. La oración puede ser prolongada y persistente, pero también corta y espontánea. Y cuarto, Daniel oraba confiadamente. Aquí sí es muy bueno tener esto en cuenta, hermanos. Porque hay veces oramos, pero como, ¿será que sí? ¿Será que no? ¿Será que el Señor me oye? ¿Será que no me oye? Y entonces yo estoy en una ambivalencia ahí, como que no tengo una definición. Y Dios quiere que nosotros seamos decididos y seamos confiados en Él, hermano. Dice que entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba, tenía la confianza. Por más leones que haya y por más que me esté esperando el foso, Padre, yo sigo confiando en ti. Una confianza impresionante. Y estaba a punto de ¿qué? De morir. No era nada sencillo. ¿Cuánto más nosotros que hay veces por cosas tan pasajeras? Daniel conocía y confiaba en las promesas que Dios había hecho en la dedicación del templo, de ese tipo de oración, en ese horario y de esa manera. Él confiaba que eso era una promesa y Él la cumplió. Nosotros hoy en día no tenemos que orar mirando hacia ningún lugar,
Para Dios no existe lugar, sitio especial, tiempo particular, donde Él escuche la oración. No nos acojamos a que tiene que ser acá, o que tiene que ser con la hermana fulano de tal. Yo me acuerdo que estuve en una iglesia aquí en Fusa, donde al final del culto todos corrían a buscar una anciana. No era mi mamá, claro está. A buscar una anciana y a visitarla en su casa, y ella como que quedaba, o sea, el culto no servía, ni la predicación de su pastor, sino era lo que la hermana finalmente les decía. Entonces se vuelve, no, para el Señor no, donde sea, hermano, la confianza es en Él. Juan 4:21 dice, ya le dije a la mujer, ya le leí esto, hermano, sobre la mujer samaritana, no importa la hora, sino que esto estaba dentro de estas respuestas. ¿Le echa usted mano a las promesas que Dios da en su palabra o solo a las materiales? Porque ya les dije, hermanos, que aquí hay ¿cuántas? Más de 1800, creo. Pero hay de todo tipo de promesas, o en un sentido las promesas son espirituales. Muy poca promesa material, aunque hay algunas. Pero ¿de qué nos agarramos nosotros? ¿Cuáles son las promesas que más nos interesan normalmente? Las que me resuelven el día. Y resulta que eso es como no es lo más correcto. Porque si vamos solo buscando a Dios por lo que tiene, no tiene sentido, hermanos. Tenemos que buscar a Dios por lo que Él es. No por lo que tiene, hermanos. Porque lo que tiene, Él nos va a dar, hermanos. Cuando las promesas de Dios son traídas a nuestra mente, la vida de oración es más estable y persistente. Yo tengo una promesa que a mí me encanta, hermanos, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Entonces yo me pongo a leer y a estudiar la Biblia para quitarme un poco de ritos y un poco de cosas que me han dicho y un poco de doctrinas dañinas que me llegaron a mí en una época. Entonces yo me pongo a leer la Biblia y voy encontrando la verdad y esa verdad me hace libre. Pero si no la leo, si no la estudio, nunca voy a ser libre. Siempre me van a tener bajo el yugo, hermanos. Y Juan 16:24 dice, mire lo que dice el Señor, hasta ahora no habéis pedido en mi nombre, pedid y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Ahí está, nosotros vimos hace 8 días, 15 días, la forma de pedir, ¿no? Que no es todo lo que yo quiera, sino lo que se ajusta a la voluntad de Dios. Yo no puedo pedirle todo lo que a mí se me antoje ni mis caprichos. Pero cuando está ceñida la voluntad de Dios, ¿se acuerda que estábamos viendo en Juan 15? Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en ti, si mi palabra es importante para ti, si tú guardas mi palabra, si obedeces mi palabra, si confías en mi palabra, pídeme lo que quieras. De lo contrario, separado de mí, nada. Hasta ahora no habéis pedido en mi nombre y recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido. Además, cuando uno recibe el gozo, se cumple, hermanos. Qué bendición cuando uno ve una respuesta de Dios. Es una persona feliz. Que no nos pase lo de este hermano, de este cabezón, que es cabezón, iba a decir yo. Hay creyentes que solo ven las promesas materiales. Todo lo que sea beneficio, nada de arrepentimiento, confesión y adoración. Eso lleva una oración. Arrepentimiento, confesión y adoración. Porque cuando uno va a hablar, debe llegar con un corazón en fe y arrepentimiento con Él, hermanos. Pero solo se nos llena la cabeza. Y dice Santiago 4:3, pedís y no recibís porque pedís mal, pedís para gastar en vuestros deleites. Y la mayoría de nosotros, muchos, solo pedimos de acuerdo a la necesidad que tenemos. Y por eso no recibimos. Ahí no la podemos pasar tiempos, hermanos, orando y orando y orando, pero estamos pidiendo mal. ¿Sabe qué debemos pedir siempre, hermanos? Sabiduría. Estamos pasando por un mal momento, Señor, ayúdame a superar esta crisis. Y yo sé que tengo Biblia que me va a ayudar en los Salmos y me va a ayudar en otros pasajes cómo atravesar una crisis, hermano. Casi que el Señor no está como a toda hora solucionándonos y resolviéndonos. Ahora, Daniel oraba reverentemente. Debemos creer y confiar en que Dios nos responde, no responde cuando yo quiero. Él sabe cómo, dónde y cuándo responde la oración. No cuando nosotros sencillamente le decimos. A pesar de que Daniel era anciano, oraba reverentemente. Nuestro Dios es digno de todo honor y reverencia.
Padre nuestro que estás en los cielos, nosotros estamos en la tierra, pero debemos saber quién es Él. Hoy en día, lamentablemente, hay mucho burlesco, demasiado burlesco hacia los asuntos de Dios en la música, en el culto, en el servicio, en las oraciones. Hay mucho desorden, mucha gritería, hermanos, mucho escándalo. Y en ese escándalo no está Dios. ¿Sabe por qué? Nosotros no tenemos un Dios de confusión. Nosotros tenemos un Dios de paz. Y muchas personas creen que entre más se grite, Él va a escuchar. Por ejemplo, aquí en Colombia, hermanos, y me imagino que así serán todos los países, cuando juega la selección, se posesiona un funcionario importante o hay un acto especial, todos con reverencia y respeto entonan el himno nacional o los himnos relacionados con el acto que se celebra. ¿No se da cuenta, hermanos? Cuando van a cantar el himno nacional en un estadio, eso todo el mundo se pone, Dios mío, eso es impresionante lo que uno ve en televisión. ¡Qué fervor por el país y por la bandera, Padre Santo! Y por este gobernante divino, y cantémosle. Pero cuando es para Dios, con eso creemos que estamos bien. No, hermanos. A nosotros nos han criticado mucho en la iglesia por los himnos que se interpretan acá, porque son muy ajustados a los salmos, y nuestra hermana Cristina hace unas buenas elecciones, ahora con el hermano Luis, con lo que hacen con David, con el hermano Armando, con John, y se interpretan himnos muy solemnes, hermanos, pero son para el Señor. Pero si cuando hay un partido hay tanto respeto, ¿cuánto más, hermanos, con Dios? Imagínense con Él, hermanos. Tanto respeto en los estadios, en todas partes, con los gobernantes, con los hombres. Bueno, eso está bien, eso es cultura, no estamos diciendo lo contrario. Pero ¿cuánto más con el Señor en los cantos, en las oraciones, en el modo de dirigirnos a Él? Él merece mucho respeto. Ya estoy terminando, hermanos. Cuánto más Dios, que tiene más gloria y majestad que todos los humanos juntos, por importantes que sean o se crean, es mucho más importante Dios que todos los gobernantes unidos, hermanos. Y que todos los equipos de fútbol unidos. Es más importante Dios, hermanos, para rendirle a Él reverencia. Daniel sabía que estaba delante de un gran Dios, le adoraba en conformidad con la realeza de Dios. Lo conocía, y de acuerdo a él, Daniel oraba fervientemente. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios, ¿cierto? Entonces él, ¿qué hizo? Implorando su favor para poder pasar esta prueba, Daniel derramó su alma delante de Dios con fervor y fue oído. Imagínense la angustia que él también tuvo, hermanos, porque no es fácil decir que estaba muerto de risa orando sabiendo que lo iban a echar allá. Estaba angustiado, pero fervoroso. Pero lo hacía para Dios, hermanos. Y el Señor le oyó. Y dice Santiago 5, 17 y 18, Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervorosamente o fervientemente para que no lloviese, y no llovió. ¿Se acuerdan que eso sucedió por 3 años? Fervientemente, hermano, no era una simplemente, Señor, aquí estoy, yo quiero que tú me perdones y me ayudes, y fíjate que estoy pasando por una situación difícil, olvídate. Con Él es con clamor, hermanos. ¿Y sabe quién también lo hizo, no? Ahora les muestro, no se trata de gritar, sino de tal manera que quisiéramos que Dios nos escuche, ya como cuando alguien está pidiendo un favor de esos que ya no hay más, por vida suya, se lo suplico. Yo he visto personas en el hospital haciendo eso con sus hijos, con los médicos. Señor, médico, doctor, ayúdenme, le pago lo que sea por mi hijo. ¿Sabe que Dios quiere que nos dirijamos a Él en una forma tal, con fervor, pero con respeto? Porque hay veces se hace muy mal. También hay que tener en cuenta cuando vamos a orar, hermanos, que hay pecados por que mortificar. Hay muchos pecados que mortificar: pensamientos, chismes, lujurias, avaricias. Todo esto hay que darle trato. El que encubre su pecado no prosperará. Si confesamos, Él nos perdonará. También es importante que dentro de ese fervor, cuando uno vaya a orar, ya va arrepentido, hermanos. Si tiene algo guardado, va a ser muy difícil que Él responda, hermanos. Porque generalmente, así sea un chismecito que llamamos, eso ya le hizo daño a alguien. Eso ya le dañó la honra a alguien o la persona. Entonces siempre es bueno cuando vamos a hacer. Y séptimo, Daniel oraba agradecidamente. Dice la palabra, oraba y daba gracias. Pero espera un momento, ¿lo van a echar al foso de los leones y usted todavía dándole gracias a Dios? Sí. No importa la situación. Si tiene dolor, si tiene necesidades, Padre, gracias por este momento.
Yo te agradezco todo lo que estás haciendo porque tú estás trabajando en mí y sé que me vas a sacar de esto, Señor. Siempre que estamos pasando por prueba, Dios está trabajando en nosotros, hermanos. Y Él está haciendo algo mejor. Desde ya le damos las gracias por los resultados que Él nos va a dar. Los creyentes tenemos razones para darle gracias a Dios, ¿lo cree? Todos los días, hermano. Filipenses 4:5 dice, por nada estéis afanosos, antes bien en todo mediante oración y súplica, con acción, gracias, no seamos desagradecidos, es lo que nos está diciendo. Siempre demos gracias. Esta mañana llovió muy duro y anoche duro, y los rayos y las luces. Señor, gracias por esta lluvia, Padre Santo. Lo único que yo le pido también al Señor es que haya misericordia en esos sitios donde hay inundaciones. Porque el hecho de que no las tengamos, no nos sintamos al confort, sino preocupémonos también donde hay tanta necesidad a causa de esto, hermanos. Pero que démosle gracias. Tesalonicenses dice en el 1 5, 16, 18, está siempre gozosos. O sea, que a los cristianos el Señor quiere, Él dice, oiga, ¿usted por qué está amargado? Usted debe estar siempre gozoso. Orar sin cesar. ¿Sí? ¿Cómo lo hacía Daniel? Da gracias en todo. Mire, ¿quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Aquí está. Dé gracias en todo porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Por todo seamos gratos, hermanos. Démosle gracias al Señor. No somos masoquistas. Uy, pero le está doliendo y le da gracias a Dios. Claro que uno no, con un dolor de muela uno quisiera que se la arrancaran. Pero el Señor quiere que en todo momento nosotros demos gracias. Y hay 3 elementos de la vida cristiana que siempre andan juntos. El gozo, la oración y la gratitud. Esos 3 son amigos inseparables, hermanos. Un creyente normal es gozoso, ora y vive muy agradecido, hermanos. Debe decirle que cuando uno no vive agradecido, uno es inconforme y tarde o temprano resulta rebelde con Dios, disociando en la iglesia, dañándole a otro la vida, porque es rebelde, porque no hay gratitud. Pero cuando uno es grato, como vengan las cosas, está feliz y permanece en oración. Amén. Mire quién lo hacía, hermanos. Finalmente. Hebreos 5:7 dice, y Cristo en los días de su carne ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, hermanos. Mire Daniel, mire Nehemías, mire Cristo, mire cómo es el creyente cuando se dirige al Padre, con reverencia, con los mejores términos. ¿Sabe? Si no los encuentra en su vocabulario, aquí están los mejores términos para hablarle a Él. En los salmos nos ayuda mucho los términos para dirigirse a Él, hermanos. Después vamos a ver los nombres del Señor. Aunque Jesús sintió angustia y tristeza profundas, no procuró ser librado de la prueba. Eso es bueno, hermanos, que cuando tenemos problemas, Señor, quítame este problema. No, hay veces se arrecia más. Ya saben qué es lo que debemos pedir. Señor, ayúdame a salir, a superar esta prueba. ¿Por qué? Porque la estoy viviendo. Aunque Jesús sintió angustia y tristeza profunda, no procuró ser librado de la prueba, fue sumiso, oró fervorosamente y con reverencia al Padre. Hermanos, si Jesús lo hizo, ¿cuánto más nosotros? Si esto lo hizo Jesús, hermanos, si esto lo hicieron estos hombres de la Biblia, ¿cuánto más nosotros lo debemos hacer con Él, hermanos? Es la única manera en que mantenemos una relación y una comunión con nuestro Padre. ¿Lo cree, hermanos? Sí hay algunos pasos importantes para tener en cuenta. La oración debe tener como un plan. Y en la medida que nosotros, esto no quiere decir que es lo único, usted puede tener más, pero siempre es bueno tener como algo. Es como cuando a uno le dicen haga unas galletas, uno dice, deme la fórmula. Y la hago de acuerdo a esa fórmula. Deme el método, de acuerdo a eso. La oración también debe ser planificada. No simplemente porque me pareció, porque termina uno no haciendo nada, perdiendo el tiempo y hasta hay veces durmiendo de rodillas.